hora de ir con la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Buen día, Feliz Marisa, jueves. buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando otra vez nuevamente del tema de Ecuador, pero de los efectos que eso tiene en nuestro país, porque el presidente Daniel Noboa anunció algo que nos pone un poquito con las alertas encendidas y que preocupa y no entendemos, porque anuncia la deportación, y utilizó la palabra deportación, contrario a lo que dice el gobierno colombiano, que podría ser una repatriación, la deportación masiva de 1.500 presos de Ecuador hacia Colombia. El ministro de Justicia, que habló hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, ustedes lo escuchaban, decían, pues si son colombianos tendremos que recibirlos y si no tienen procesos tienen que quedar en libertad. ¿Cuáles son los desafíos de seguridad si es que esto se materializa para el gobierno colombiano y para el Estado de nuestro país? Claro, Jorge Marisa, Iván. yo creo que el ministro de Justicia explicó muy bien de qué se trata. Son dos figuras. Una es la repatriación que se hace en el marco de un acuerdo con Sí. Ecuador, caso a caso, y lo que hace es que esas personas dejan de cumplir su pena en Ecuador para hacerlo en una cárcel en Colombia. Cosa distinta a la repatriación, y es que liberan a todos los presos, la deportación, Sí. liberan a Pero todos los ¿cuáles son presos los desafíos, colombianos. Jorge Iván? Porque ya explicamos aquí cuál es el tema. ¿Cuáles son los desafíos para el gobierno Claro, colombiano? que si esas personas llegan a la frontera, digamos, y los liberan a todos, solamente van a la cárcel que tengan orden de captura nacional o internacional. Los demás quedan en libertad. Entonces, digamos, el desafío para Colombia, pero también para Ecuador, porque muchos de esos seguramente van a regresar. Entonces uno entiende que hay medidas desesperadas, está una situación, pero uno llamaría a la cordura a los gobiernos, tanto de Ecuador como de Colombia, de que manejen esto por los canales diplomáticos. No me parece una medida desesperada, me parece una medida de profundo populismo para darle una respuesta a la población ecuatoriana, diciendo, el enemigo es colombiano. Y los que están armando este caos en Ecuador son colombianos, 1.500, los vamos a devolver y esto nos va a ayudar enormemente. Es una medida totalmente populista que no va a arreglar ningún problema ni en Ecuador y que en Colombia pues puede crear un pequeño caos en la frontera. O un gran caos en todo el país, porque es que no hemos podido con nuestros presos. Ahora imagínense. No, con además 1.500 presos de otro dime país. No tenemos dónde meterlos. No, pero además dime cómo no se va a asegurar que estas personas pueden volver a ingresar ilegalmente por la frontera de Ecuador, si son parte de grupos y bandas criminales estructuradas que han entrado y salido de los dos países de esa manera y que controlan el puerto del tráfico de drogas desde Guayaquil. Entonces es una medida totalmente ridícula y preocupante claramente. Sí, realmente coincido, se están dando un tiro en el pie porque supuestamente lo que es una medida de autoridad, ¿no? Como una especie de solución al problema de seguridad. En realidad lo que están es estaría claudicando el Estado ecuatoriano a ejercer la ley o a aplicar la ley en un grupo de criminales, pues que muchos de ellos seguramente ya están condenados y que seguramente eso es un boomerang, porque pues si aquí tenemos, por ejemplo, capos, ¿no? Jefes de organizaciones que tienen posiblemente recursos, ¿qué les impide, como dice Juana, volver a Ecuador a delinquir, a agravar el problema de seguridad que tiene allá? Dicho eso, también es cierto que no podemos simplemente decir el presidente de Ecuador está tomando una medida populista, tonta, lo que sea. No nos podemos quedar en eso porque, como decíamos ayer, Colombia no puede mirar hacia otro lado porque este es un tema que nos atañe directamente. Esto es nuestro conflicto internacionalizado, ¿no? Esto es un conflicto que comenzó en Colombia, un problema que tenemos con el tema de drogas que está esparcido por otros países del continente. Y esto tenemos que verlo desde el punto de vista proactivo. ¿Qué va a hacer el Estado colombiano si se comete esta locura? No pueden dejar a los ciudadanos pues al garete. No solo Colombia, esto es Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, y esto tiene que tener unas soluciones y unos acuerdos transnacionales, o si no, no va a haber ninguna solución para ninguno de estos Si estados. estamos hablando de medidas desesperadas, habría que pensar, por ejemplo, en una cárcel transnacional, ¿sí? A donde vayan los principales capos del crimen organizado de distintas nacionalidades, luego de procesos judiciales en sus países. Construir en Colombia cárceles El nacionales. capo- Es Pero que si hay el tema acuerdos, del hacinamiento... pero si hay acuerdo con varios países, yo creo que esa podría ser Sí. una medida. Jorge, el Venga, capo ecuatoriano que se alias escapó, Fito. alias Alias Fito, Fito. es la tercera vez que se escapó. Ni siquiera es la primera. Hay que evitar que criminales peligrosos queden libres en la Claro. frontera. Eso es Sobre, la prioridad y eso es lo que tiene Para que cerrar este tema, que es actuar el algo gobierno. también, recogiendo un poco lo que dice Julio César, es que también es cuánto esfuerzo de las autoridades ecuatorianas hubo detrás para poder capturar a 1.500 colombianos. Estamos hablando solo de los colombianos porque van a liberar también presos venezolanos, que incluso creo que son aún más, como para echar todo ese esfuerzo también a la basura. También es un poquito revisar esas decisiones del gobierno ecuatoriano. Pero pasemos a nuestro siguiente tema, y es algo que ya hemos trabajado aquí, hemos analizado en la mesa ancha, y es ese diálogo no institucional que se está dando entre la Fiscalía General de la Nación, específicamente el fiscal general, y el gobierno nacional.
Ayer el ministro de Defensa le contestó al fiscal general diciéndole que él estaba en campaña y que lo que estaba haciendo era política. ¿Quién arranca con este tema del fiscal? Yo voy a ser muy breve, pero creo que la Fiscalía de Barbosa se ha dedicado a dilatar temas muy importantes, a dilatar procesos muy importantes y sí se ha dedicado a hacer campaña política como lo que pasó en Antioquia sentado junto al gobernador, que se ha dedicado es a hacer oposición al gobierno nacional y no hacer el trabajo que debería estar haciendo la Fiscalía General Pues mire, de la Nación. en estas 3 semanas que le quedan al fiscal vamos a verlo de gira por todo el país. Él está yendo a consejos de seguridad. Él puede pronunciarse sobre temas institucionales, es decir, sobre política criminal y sobre las afectaciones del orden público a la política criminal. Pero ya está dando declaraciones de tipo político, el tema de los famosos Juegos Panamericanos del Crimen. Yo creo que él ya, como dijo el ministro de Defensa, ya abandonó sus deberes institucionales de hecho, y eso es deprimente y muy triste para el país que pase eso. Julio Yo César, sí. ¿usted va a salir en defensa del fiscal o no? No, yo sí creo que el fiscal está en campaña, ¿no? Yo me negaba a creer eso porque me parece un candidato muy flojo, pero está en Pero campaña está en presidencial. campaña, y está haciendo bien esa campaña No, con no la ese está haciendo bien, diálogo no, y ese discurso que está No estableciendo. creo que sea el porque- papel, digamos, minó su propia capacidad de actuación institucional en el cargo de la fiscalía, o sea, un exabrupto, pero dicho eso, también está diciendo cosas que son ciertas, ¿no? Esas son dos cosas distintas. Ayer, por ejemplo, saca un comunicado a la fiscalía mostrando cómo el presidente a través de Twitter mentía sobre datos de condenas en procesos relacionados con asesinatos de líderes sociales. El presidente mentía y atacaba a la rama judicial. Entonces no hay un problema de ataque a las instituciones solamente el fiscal, no es que la cabeza, el jefe de Estado también está atacando a la rama judicial o está atacando también a la fiscalía, acusándolo abiertamente de propiciar el crimen o compartiendo cifras falsas, que por cierto pues las tuvo que borrar porque evidentemente eran falsas. Entonces el ataque a las instituciones viene desde no solo desde la cabeza de la fiscalía, Sí. incumpliendo deberes institucionales, sino también desde la cabeza del Estado. Y Marisa, entonces, ahorita- ¿no será que alguien tiene que decir lo que está diciendo el fiscal, como dice Julio César? Alguien Pero también se tiene puede que decir, poner... claro, pero hay que decirlo en clave institucional. Aquí creo que hemos comparado el caso de la procuradora. La procuradora le ha hecho llamados de atención al gobierno, pero lo ha hecho en lenguaje institucional y en Sí. el marco de sus competencias. Eso se puede hacer. El problema es que el fiscal Barbosa ha llevado esto a términos, digamos, desobligantes, a una discusión personal, ya Sí. con el propio No, él está presidente. igual que Claudia López, que Correcto, está en campaña entonces- presidencial haciéndole oposición al gobierno. Ahora, Entonces ya no es fiscal, es Fórmula- candidato. esas fórmulas para llegar a la presidencia nos las enseñó Gustavo Ahora, Petro. En campaña hacía este a tipo de cosas. propósito, ¿no? a propósito de la Entonces, reforma a la Pero no justicia. era el Petro fiscal. era un senador, es que el fiscal... No, pero no era el sí. fiscal general Pero de la bueno, nación, señores, por se me favor. acabó el tiempo. Volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a estar hablando del último pronunciamiento del gobierno nacional que dice que acompaña la demanda de Sudáfrica en contra de Israel por todos los actos violentos y el genocidio que se ha presentado en la franja de Gaza. ¿Esto qué significa a nivel internacional? Y además, insistiendo en algo que hemos dicho desde el principio, que el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional nunca han rechazado tajantemente también ese acto violento que fue lo que provocó todo esto de Hamas. Juana, arranco con usted. Esto es un precedente importantísimo que realiza en este momento Sudáfrica, que muchas otras naciones han manifestado el apoyo a Sudáfrica, que ha sido fundamental porque dio el paso de llevar a Israel a la Corte Internacional de la Haya. En este momento hay algo que es muy importante que ha dicho Sudáfrica y que ha dicho el equipo legal surafricano, y es que los genocidios nunca se declaran antes, ¿no? Los genocidios se declaran después de lo que ha pasado, pero que en este momento la Corte tiene 13 semanas de precedentes y de pruebas de que esto ha sido sistemático, de que esto ha sido y se puede condenar y se puede llamar como genocidio. Claro, Israel fue víctima de un ataque terrorista gravísimo, violento, horrible, pero la respuesta de Israel ha sido el genocidio y la exterminación de un pueblo. Entonces, esto es un precedente muy importante para el mundo y además para las manifestaciones del mundo, que debe condenar y hablar abiertamente y mencionar abiertamente, como se está llamando en este momento lo que está pasando, que es genocidio y exterminio de una población. Pero ¿en qué posición internacional nos pone? Es decir, frente al mundo, ¿cómo queda Colombia apoyando una demanda contra Israel, que en todo caso sigue siendo un estado muy importante de cooperación internacional en materia tecnológica, en materia de seguridad? Julio César. Pues yo creo que esto hay que leerlo en clave geopolítica, Maritza. Aquí al final hay una guerra de relatos, de narrativas, ¿no? Colombia tradicionalmente había estado muy alineado con
la esfera de influencia de Estados Unidos, del propio Israel, de la OTAN, y ahora parece que nuestro gobierno quiere darle otro matiz a esa, digamos, a esa posición política del país en el mundo. Y esto pues hace parte de eso, ¿no? El doble rasero, la hipocresía de nunca condenar estos infames masacres contra civiles por parte de Hamas y condenar los ataques, únicamente los ataques de Israel que generan población civil asesinada. O la hipocresía quizá mayor todavía de no tener esta misma posición tan dura frente al ataque de Rusia al pueblo ucraniano, ¿no? Que uno No podría son decir, ataques, Julio, estamos hablando de un genocidio que tiene otras características. en todo caso, de masacres de civiles deliberadas por parte de potencias extranjeras, ¿no? A unos sí y a otros no. Esto obviamente tiene un tinte ideológico, político, todo eso. Y cualquier resultado que veamos en la Corte Penal Internacional, pues no dejará de ser simbólico, ¿no? Un elemento en la guerra de narrativas, porque aquí no hay un policía que vaya a, digamos, poner la autoridad y ejercer la sentencia Sí. de los jueces. Yo tengo una inquietud. El comunicado de la Cancillería colombiana dicen acompañamos la demanda. ¿Qué significa acompañar? Es decir, ¿Colombia entra dentro de ese proceso legal o simplemente es, ahí sí como dicen, un saludo a la bandera? Sí, habría que ver si en el marco de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la gente de Colombia ante La Haya presenta, digamos, como un memorial de apoyo. Habría que ver si eso se concreta judicialmente. Ahora, una pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué implicaciones va a tener esto en la práctica? Yo creo que muy poco, pero sí va a haber una que es importante, y es que si de alguna manera la Corte Internacional de Justicia de La Haya recoge la petición de medidas cautelares de que pare la agresión, puede que eso no suceda. Pero otros países ya han anunciado, por ejemplo, Canadá ha anunciado que si hay medidas de ese medido, ellos revisarían el apoyo militar a Israel, porque eso tendría implicaciones de complicidad con los hechos. Entonces, Israel seguramente no va a parar la incursión armada, no va a parar la guerra, pero si se retira el apoyo de algunos países, eso puede tener implicaciones en el mediano plazo para que se reduzca la agresión en Franja de Gaza por Y parte aún de si se Israel. parara la guerra, Juana, esa tampoco es la solución en ese conflicto, ¿no? Porque es que realmente, digamos, los habitantes más allá de Hamas, los habitantes de la Franja de Gaza, vienen también bajo todo un régimen, y algunos lo han calificado, y por eso es muy importante la participación de Sudáfrica o la presentación de Sudáfrica de esta demanda, en un régimen que es casi como de apartheid, lo califican muchos. Exactamente, Y lo Mari. pongo en clave de pregunta para no herir muchas susceptibilidades. y Exactamente, delicadezas, Mari, ¿no? porque además esto ha sido un conflicto histórico territorial, ha sido un conflicto por el territorio, ¿no? Mucho más allá de otras tensiones que se han generado a lo largo de estos más de 50 años de conflicto, ha sido una pelea por el territorio. Entonces, exterminar la población que está en un territorio me deja avanzar sobre este territorio, que es un poco y ha sido la estrategia de Israel en ese conflicto. Para el puede ser derecho que sea- internacional, Israel es una potencia ocupante en la Franja de Gaza. Lo que yo no creo que es que esto se pueda poner en términos de buenos o malos. Es una situación hipercompleja en donde ha habido un esfuerzo por parte de Hamas de asesinar, que lo dicen explícitamente, masacrar a la totalidad de la población civil israelí. Entonces aquí no hay buenos y malos. Sí, es ningún no, lado. y de hecho también hay que poner en el contexto, por eso se estatus acaba el también. tiempo, no solamente de la Franja de Gaza, de Cisjordania, en donde, digamos, un gobierno palestino está medio funcionando, pero se me Aquí la acabó el diferencia, tiempo. Hamas es un grupo terrorista, Israel es un Estado. Pero los estados deben respetar el derecho internacional, los grupos armados ilegales 7 quizás de no. la